La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Mi nombre es Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de la energía de Virgo, el arquetipo del huérfano, un estadio fundamental e intermedio entre la construcción de una singularidad trabajada y pulida en preparación al encuentro con los vínculos y la realidad circundante, y la importancia de conectar con este estadio de orfandad. Estamos en temporada Virgo y vamos a hablar un poquito de lo que trae esta energía, ¿no? El segundo signo de tierra, de modalidad mutable, la persona que separa la paja del trigo, entregada al servicio, al detalle, hacer de la rutina un acto de conexión estable con su interior, sumamente meticuloso, en separar lo útil de lo inútil, lo que sirve de lo que no sirve, lo sano de lo insano, conectado naturalmente con la realidad, lo concreto, con las rutinas, lo cotidiano, crítico, escrupuloso de la realidad, siempre con una mirada y una perspectiva profunda de los acontecimientos. En el estadio de Virgo, en la matriz zodiacal, el estadio número 6, después del ego construido en la casa 5, con la energía de Leo, la energía de Virgo purifica la identidad construida en Leo. O sea, hay una integración y una completud de la propia individualidad. Virgo representado por el símbolo de la Virgen, con una espiga de trigo. Hace referencia a esa Virgen con estrigo también a la diosa egipcia Ceres. Esta mujer pura, que ofrece nutrición, alimento. Hay que tener en cuenta que Virgen quiere decir completa. Y está asociada esta energía, ¿no?, al mito de Perséfone. Sabemos que Perséfone es hija justamente de Deméter, que Perséfone es raptada por Hades, el dios de las profundidades. Y Perséfone deja de ser esta doncella inocente, va de un estado de inocencia a un estado profundo, donde se convierte en Perséfone en el inframundo y asume un nuevo papel en ese reino. Logra Perséfone una gran transformación entre su estado de inocencia hacia un estado total de madurez, una madurez temprana en algunos casos. En el mito sabemos que Perséfone está un tiempo con su madre y otro en el Hades, que esto sugiere de allí nace el mito de las estaciones, ¿no? Porque siendo Deméter, la diosa de la naturaleza, cuando está con su hija hace florecer todo, y cuando su hija la abandona no ejerce su trabajo de hacer florecer las cosas, y la naturaleza empieza a morir, ¿no? Esto simboliza el ritmo y el ciclo de las estaciones, ¿no? Con la primavera y el florecimiento y la explotación de su florecimiento en el verano y el retiro de esa fuerza en otoño y el invierno. Unas características fundamentales de esta energía es la introversión, algo muy natural en este signo,
Pero a veces este signo, cuando estamos muy tomados por esta energía, esa introversión se vuelve muchas veces crisis. Esa introversión se siente como ese rapto de Hades a Perséfone, ¿no? Ir hacia esos infiernos. Y es así como una persona que tiene cargado fuertemente este signo vive sus profundidades, ¿no? Como ir al mismísimo infierno. Y en el estadio, en el viaje del zodíaco también, si bien vamos construyendo sombras y vamos reprimiendo cosas desde que somos muy niños, en el recorrido de la matriz astrológica de Aries a Virgo, en Virgo hay un primer contacto consciente de las sombras, de lo que uno necesita reprimir, de lo que uno necesita corregir, purificar. Entonces, en Virgo construimos sombra y no está mal, porque eso aporta en ese reconocimiento de qué es lo que uno debe poner en sombra, sin negarlo, ¿no? Sino sabiendo qué es lo que uno necesariamente debe reprimir para posibilitar una identidad fortalecida, resguardada, cuidada. Vamos a seguir hablando un poco de las características de los personajes Virgo, que son críticos, detallistas, buscadores de perfección, siempre atentos al servicio o al sacrificio. Y ahí es donde hay que establecer y reconocer los límites, ¿no? Para no caer en la victimización o en una actitud de mártir. Pueden dejar demasiado de lado sus propios intereses por ponerse al constante servicio de los demás o sobreadaptarse a las circunstancias, aunque estas circunstancias sean no deseables. Y esto a veces, la sobreadaptación como un recurso del huérfano, puede ser un mérito, una virtud, o a veces una manifestación simplemente de la propia inseguridad y los propios miedos que hay que trabajar. A veces la meticulosidad y el excesivo raciocinio los hace parecer insensibles, poco conectados con sus sentimientos o sus vínculos, poco expresivos emocionalmente. Y la forma en demostrar su amor es precisamente poniendo amor en sus actos, haciéndole la vida más cómoda a los demás, más práctica, más fácil, haciéndose cargo de las cosas que el otro no quiere o no puede. Tiene un gran sentido de arreglar, hacer, un gran sentido de practicidad, que la puede poner al servicio del otro como un gesto de amor. Siempre hay como una sensación, puede haber como una sensación de que se debe trabajar duro y construir o encontrar su propio lugar en el mundo. Este arquetipo del huérfano, que en su paso, que su polo negativo el desvalido, donde puede empezar a percibir la vida como un escenario lleno de injusticias, lleno de maldad. Y el arquetipo del huérfano representa, ¿no? Un momento en el que nos damos cuenta de que el mundo no siempre brinda lo que necesitamos, que la dependencia de lo demás es insostenible, y ese despertar, esa conciencia de orfandad, psíquicamente es doloroso, pero es esencial para el desarrollo de la independencia. Y el huérfano nos conecta con la cruda realidad, pero también es una oportunidad de conectar con nuestra autosuficiencia. El huérfano también nos da la habilidad de desapegarnos de ilusiones, de expectativas irreales, de fantasías, y buscar recursos, talentos, potencias, la tenacidad propia dentro de nosotros mismos para desarrollarnos en la vida.
y nos desafía a aceptar que eso también es un trabajo bastante solitario. Esa búsqueda de propósito, el sentido, el ir más allá de las dependencias externas. E implica una aceptación, ¿no? La orfandad es en algún punto incómoda, dolorosa, y aceptar que, bueno, no hay otra, ¿no? Como naturalizar eso que no es sencillo, pero es parte del fortalecimiento de nuestra identidad, de quiénes somos, conectar con este arquetipo. Este arquetipo siempre en la matriz astrológica sería como en el desarrollo de Aries el nacimiento, Tauro el bebé, Géminis el niño, que empieza el jardín, ¿no? Leo es el niño que ya va creciendo y más consciente de su singularidad, de la necesidad de expresarse, de jugar. Y Virgo podría ser ese estadio de adolescencia, donde empezamos a perder la inocencia, donde empezamos a saber y a ver la realidad con su complejidad. Caen esas figuras ideales de mamá y papá, de la familia, hay más conciencia de dónde vengo, le veo las aristas, veo qué quiero tomar de ello y qué no. Eso trae culpa, trae enojo, trae rebeldía, ¿no? Todo lo que sucede en esa etapa de adolescencia. Bueno, en esa etapa de adolescencia, en esa pérdida de inocencia es cuando empezamos nuestro primer contacto con el huérfano, con esta energía de Virgo. Entonces el huérfano emerge como una respuesta a la disolución de la fase del inocente, donde en ese estado inocente vivíamos en un lugar protegido, cuidado, nos daba seguridad. Sin embargo, cuando la vida propone otras cosas y uno tiene que ir a esas nuevas propuestas, las ilusiones se rompen. Y también ante este hecho, lo que sucede, hay una comprensión de nuestra propia vulnerabilidad y nos conectamos con la genuina necesidad de que tenemos que valernos por nosotros mismos. Experimentamos esa sensación de soledad que puede ser dolorosa, una sensación como de abandono, como una gran desilusión. Nos encontramos con luchando con esos sentimientos de desamparo. Y acá se pueden abrir dos caminos: o nos fortalecemos en esa indagación, en esa purificación, o el arquetipo del huérfano, si estoy muy tomado de manera infrarroja, de manera negativa en la psique, puede ir por el camino siempre de la desconfianza, de la crítica, de ser muy crítico con los demás, con uno mismo, al cinismo y a un estado de constante amargura, de constante pesimismo, de constante desconfianza. Sin embargo, en la función ultravioleta del arquetipo es una función protectora. Es conectar con nuestra vulnerabilidad, entender la complejidad del entorno como un mecanismo de defensa, de cuidado, de desarrollar ese cuidado, encontrarnos en nuestras propias limitaciones y encontrar esas limitaciones sobre lo que uno siente de lo de afuera, de la realidad del mundo, de lo cual nos podemos sentir amenazados. Entonces es esencial este arquetipo y todos hemos conectado alguna vez con estas energías, no importa el signo que seamos, los arquetipos funcionan para todos, pero se relaciona con este estadio, ¿no? De Virgo, que nos confronta a veces con el dolor, con la pérdida, con el aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a encontrar fuerza, astucia, desarrollar nuestra capacidad, nuestros talentos para superar adversidades. Y cómo, y el gran aprendizaje evolutivo de este arquetipo, cómo eso que aprendemos, esos talentos que desarrollamos para sobrevivir o superar adversidades, debemos tener conciencia, bueno,
en el siguiente estadio a Libra, ¿no? Cómo eso está al servicio, va a estar al servicio, ese aprendizaje, hacia los demás. Cuando somos conscientes profundamente de esta sensación de orfandad, de nuestro propio sufrimiento, como también somos conscientes de nuestras capacidades, vivenciar ese estadio nos debe enseñar justamente a estar más sensibles, a trabajar la empatía, a reconocer que los otros también pueden estar en ese estadio de orfandad, de sensación de soledad, y uno puede estar al servicio de ellos, ¿no? Trabajando la compasión, desarrollar vínculos sinceros, significativos, con los demás, con los que nos rodean. Y como decimos, la parte negativa de este arquetipo a veces puede ser la amargura, la desconfianza, ver todo el tiempo al mundo, a los otros como algo hostil, algo que no necesita siquiera mi atención. Hay un acto de soberbia también muy profunda, de orgullo muy profundo, en las cualidades virginianas, y estoy tomado por esa crítica, por esa necesidad de lo perfecto, de lo ideal, porque yo lo veo, porque yo lo trabajé en mí, entonces exijo lo mismo para los demás. Y cuando hay algo que los demás no está acorde, esa gran purificación es desechado, es una amenaza, merece ser criticado. También cuando estamos tomados negativamente con el huérfano, ante esta visión tan pesimista de la realidad, guarda y acumula en sombra mucho resentimiento. Y el resentimiento sabemos que es destructivo. El crecimiento y la trascendencia que propone el arquetipo del huérfano es nuestra capacidad de supervivencia, de resiliencia, en el buen sentido, de proteger, de cuidar lo valioso, nuestra gran capacidad de autosuperación, de una mirada crítica que sirve a la construcción, la famosa crítica constructiva, ¿no? Observar el detalle de lo que está mal para que aquello que está mal o torcido, distorsionado, se mejore. También Virgo, casa 6, es una energía, un arquetipo que está relacionado con la salud, en todos los ámbitos, psicológicas y corporales. Es una energía que siempre puede estar muy consciente de lo que significa la salud, lo que hace bien, no solo al cuerpo, sino a la mente y también al alma. Con lo cual son grandes psicólogos, grandes críticos, analistas de opinión, grandes observadores, grandes guías espirituales, porque hay una conexión natural con esa profundidad de que está ofreciendo la vida, ¿no? En esa visión profunda que permite Virgo, bueno, la mirada puede ser hacia el conocimiento, hacia lo espiritual. Enfrente está Piscis, ¿no? Con lo cual siempre hay una gran inspiración que viene, ¿no? Esa inspiración puede venir para desarrollar el conocimiento intelectual, para desarrollar arte, para desarrollar un pensamiento y una guía con una profunda compasión y espiritualidad al servicio de la vida, de lo cotidiano. Entonces también, de un aspecto más profundo, el arquetipo del huérfano nos propone una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser humano, de la vida, del sufrimiento, de esta orfandad. Y tengamos en cuenta que, bueno, en Occidente sobre todo, el sacrificio, el sufrimiento, ¿no? Son el camino hacia la iluminación, hacia la superación. Esta idea de virgen pura que habla de purificarnos, en realidad implica también despojarnos de las ilusiones y fantasías que a veces tiene el ego, tiene el leonino. Así que en este sentido más profundo, ¿no? El arquetipo del huérfano nos empuja a buscar respuestas
más allá de uno mismo, más allá del mundo material también. Y encontrar consuelo y fuerza en algo más trascendente, pero que no me aleja de la realidad, sino que fortalece mi realidad. Y el proceso espiritual profundo del huérfano implica una aceptación de la impermanencia, de la incertidumbre como parte inevitable de la vida. Soltar la necesidad de control, a confiar en la capacidad del alma, del devenir de la vida, a encontrar su camino, aceptando que ese camino puede ser a veces a través de esto, de la pérdida de la inocencia, de la sensación de abandono y de orfandad. Y a pesar de ello, también transitar esos caminos vienen a rectificar nuestra fortaleza interior, que podemos cultivar desde allí. Cuando el huérfano es integrado, se convierte en ese aliado en el camino de la vida para afrontar dificultades complejas, cuando tenemos que hacer decisiones difíciles o dolorosas que implican ir a esos lugares muy íntimos, muy profundos. Cuando sentimos esto, depende absolutamente de mí. Y cuando estamos bien conectados con esa orfandad, hay una posibilidad de desarrollo y de complejidad absolutamente nutritiva para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para lo que viene. Y esto nos hace, como decíamos, más sensibles hacia los otros, o esto es lo que debería proponer, ¿no? Evolutivamente esta energía, más sensibles, más enriquecedores, el encuentro con los otros, con los demás, con la vida misma. Bien, un pantallazo sobre esta compleja energía de Virgo, donde vimos simplemente este arquetipo de huérfano. Virgo implica, como todos los signos, una complejidad mucho más profunda, mucho más amplia. Pero bueno, lo trajimos en esta temporada porque son energías que también van a estar presentes en estos tiempos, de esta orfandad, ¿no? Que son absolutamente necesarias para limpiar la fantasía, la ilusión, los grandes idealismos y estar conectados realmente, ¿no? En un sentido realidad, estar constructivamente críticos con nosotros, con la vida, con nuestros vínculos, y siempre una propuesta de crítica constructiva, una crítica purificadora, ¿no? Una observación profunda, no es del pesimismo, no es de la amargura, no es del reclamo, ¿no? Sino justamente observar, ser críticos para reconstruir, para purificar. La palabra de Virgo es purificar. Bueno, ya saben que pueden escuchar estos podcasts y los podcasts de la radio en el canal de YouTube de la Radio Bicicleta, o por Spotify, o en la aplicación. Recuerdo que en Numen también tenemos en septiembre el comienzo de la formación en astrología arquetipal, nivel inicial, nivel intensivo, la formación en runas, también un lenguaje simbólico que se suma a Numen. Estamos muy felices con eso. La formación en tarot, como siempre, etcétera, etcétera. Bueno, si escuchan por donde sea, pongan me gusta, compartan, comenten, den sus pareceres. Nos vemos la próxima. Gracias por estar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.